Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a todos los participantes del webinar Impacto de la farmacia en la cobertura vacunal, presentación de los resultados de la encuesta global y otras herramientas de la Federación Internacional Farmacéutica. Mi nombre es Nuria Montero Chinchilla, soy la directora de práctica farmacéutica del Foro Farmacéutico de las Américas. El día de hoy estaré actuando como moderadora de esta actividad. Para la realización de esta conferencia webinars se cuenta con el apoyo de la Federación Internacional Farmacéutica y del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, quienes nos brindan el soporte técnico administrativo. En este sentido, quiero destacar el apoyo logístico que nos brinda la doctora Yajaira Quesada Rojas, quien es la secretaria técnica del Foro Farmacéutico de las Américas. Para el desarrollo de esta actividad vamos a seguir las siguientes pautas. La conferencia tendrá una duración de 45 minutos. Una vez finalizada la exposición, se abrirá un espacio para que el conferencista dé respuesta a las preguntas que podrán formular los participantes por escrito a través del chat ubicado en la plataforma, las cuales serán leídas al expositor, quien procederá a contestarlas. También los participantes podrán plantear sus comentarios u observaciones por el mismo medio. Al finalizar el webinar, se enviará al correo electrónico que registró el participante una encuesta de evaluación de la calidad del webinar. Solicitamos a todos los participantes que se tomen unos minutos y den respuesta a esta. La opinión de cada uno de ustedes es muy valiosa para nosotros para poder mejorar las actividades en un futuro. De igual forma, el certificado de participación le será enviado al correo electrónico registrado por cada asistente en un lapso de 24 horas después de finalizada este webinar. Bueno, el Foro Farmacéutico de las Américas ha organizado una serie de webinars que ha denominado Mejorando las tasas de vacunación nacionales y mundiales a través de la farmacia. Hemos justificado esta iniciativa en el hecho de que las farmacias constituyen el establecimiento sanitario más accesible y cercano a las personas y proporcionan una excelente oportunidad de expandir y mejorar el acceso a los servicios de inmunización dirigidos a la población. El conocimiento técnico-científico del farmacéutico, unido a la cercanía con el paciente, hacen que la farmacia sea un eslabón imprescindible en la política vacunal. En este sentido, la colaboración de los farmacéuticos con el resto de los profesionales sanitarios y autoridades resulta primordial para promover la vacunación en nuestros países y mejorar la salud de la población. Con la finalidad de ofrecer herramientas que permitan a los farmacéuticos ampliar sus competencias para ofrecer servicios farmacéuticos de inmunización y en concordancia con el llamado que hizo la Federación Internacional Farmacéutica para que estos profesionales colaboren en aumentar las tasas de vacunación, el Foro Farmacéutico organizó esta serie de 3 webinars que se han desarrollado entre octubre y noviembre del año en curso. El día de hoy es el último webinar de esta serie. Como ya les venía comentando, la inmunización ha hecho una enorme contribución a la salud pública mundial. Recientemente, la Federación Internacional Farmacéutica realizó una encuesta global sobre el papel de los farmacéuticos en el área de vacunación. Se evaluaron varias actividades, tales como la promoción de la vacunación, los marcos legales, la administración de vacunas, la capacitación y las barreras existentes.
Los datos muestran que existe un papel consolidado y creciente de los farmacéuticos en la vacunación en todo el mundo. Estos resultados y otras publicaciones desarrolladas por la FIP para apoyar a los farmacéuticos y sus organizaciones en esta área se presentarán en esta conferencia webinars. El día de hoy tenemos como expositor al doctor Gonzalo Sousa Pinto, quien se graduó en Ciencias Farmacéuticas en la Universidad de Oporto, Portugal, en el año 2000. Actualmente, él dirige el área de desarrollo y transformación de la profesión de la Federación Internacional Farmacéutica, donde trabaja desde el año 2002. Él promueve la innovación y el valor de los servicios profesionales farmacéuticos en las áreas de uso responsable del medicamento, las estrategias para la prevención y el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles y también de enfermedades infecciosas, incluyendo los servicios de vacunación. También monitorea el desarrollo de la práctica profesional farmacéutica en todo el mundo y produce publicaciones y herramientas para apoyar el trabajo de las organizaciones miembros de la Federación en sus países. Ha sido coordinador y coautor de 7 publicaciones de la FIP en los últimos 4 años. Adelante, doctor Sousa. Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes, queridos compañeros de toda la región de las Américas y quizás de otros países, incluso de habla hispana. Muchísimas gracias al Foro Farmacéutico de las Américas por la invitación y por la oportunidad de presentar un poco el trabajo que viene realizando la Federación Internacional Farmacéutica en el área de la vacunación y de los servicios farmacéuticos en el área de vacunación. Y algunas otras publicaciones que hemos hecho y estudios recientes que presentan datos que creemos que pueden ser interesantes e incluso un catalizador, digamos, de un mayor papel para el farmacéutico en la promoción de la vacunación y la administración de vacunas siempre que el marco legal se lo permita. No sé si están ya, si pueden ver mi presentación. Sí, sí se puede ver. Sí. Ahora sí, pongo ahora en pantalla completa. Ajá. Entiendo que ahora está todo ya, lo pueden ver correctamente, ¿no? Bueno, antes de presentar, digamos, el trabajo directamente de la FIP y quisiera presentar algunas diapositivas sobre por qué este enfoque y esta prioridad que estamos dando al área de la vacunación con base en, bueno, poniéndolo en contexto según las prioridades de la Organización Mundial de la Salud. Y la OMS nos indica que hay más de 26 enfermedades infecciosas que pueden prevenirse de forma eficaz mediante una vacuna y que la vacunación en todo el mundo previene actualmente entre 2 y 3 millones de muertes al año, pero que si mejoráramos la cobertura vacunal en todo el mundo se podrían evitar otro 1,5 millones de muertes por estas enfermedades que son prevenibles fácilmente mediante una vacuna. Digamos que el desarrollo de vacunas ha progresado muchísimo en los últimos años y ahora tenemos vacunas para enfermedades que hasta bien poco tiempo no teníamos, como puede ser la malaria, por lo mismo el dengue o la enfermedad por el virus ébola. Y también se están desarrollando vacunas muy prometedoras contra el virus sincicial respiratorio, la tuberculosis, naturalmente también todas las cepas del virus de la gripe. Y como saben, y en las últimas semanas ha sido portada de toda la prensa, las nuevas vacunas que están ya casi en fase de entrada en el mercado contra la COVID-19. Y naturalmente lo que es importante también es el cambio de enfoque en las estrategias de vacunación a la población, que cada vez más, y saludamos este desarrollo, estas estrategias van más allá de la infancia
y con el reconocimiento, digamos, del acceso y de la equidad de acceso a la vacunación durante toda la vida y a las vacunas que son relevantes en cada edad de la vida y en cada fase, digamos, de nuestro proceso vital. La Organización Mundial de la Salud también publicó y aprobó en agosto, hace muy poco tiempo, por unanimidad de su Asamblea General, o sea, por todos los gobiernos del mundo, una estrategia para la vacunación, su estrategia de vacunación para los próximos 10 años, que es la Agenda de Vacunación de la OMS para el 2030, una estrategia global para no dejar a nadie atrás. Y este documento sustituye de alguna manera el documento marco anterior, que era el Plan de Acción Mundial para la Vacunación 2011-2020, que termina ahora, naturalmente, y establece pues, una visión y una estrategia globales ambiciosas y completas, realmente para ir al encuentro de algunas lagunas que ha dejado el documento anterior. Y este documento, y cito una frase digamos, de la introducción, del prefacio de este documento, que dice que mediante un esfuerzo colectivo, los países y los socios son nuestras organizaciones profesionales, por ejemplo, lograrán la visión para el próximo decenio. Un mundo en que todos, en todas partes y a todas las edades, tengan pleno acceso a las vacunas para una buena salud y bienestar. Y estas son algunas de los cambios o algunos puntos importantes de este documento. Naturalmente no les voy a leer todos los objetivos estratégicos prioritarios, pero quisiera destacar, por ejemplo, el número 3, que en todas las personas estén protegidas a través de una completa inmunización, sin importar su ubicación, edad, estatus socioeconómico o barreras relacionadas con el género. Esta preocupación con la equidad en el acceso a la vacunación es muy importante porque durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI, digamos, la implementación con gran énfasis y apoyo por parte de la Organización Mundial de la Salud en los programas de vacunación infantil han sido extremadamente exitosos, ¿no? Y hemos podido erradicar algunas enfermedades o casi erradicar algunas enfermedades del mundo con programas de vacunación y disminuir de forma notable, digamos, la mortalidad infantil, por ejemplo, gracias a programas de vacunación infantil. Pero si tenemos vacunas también para enfermedades que afectan a los adultos y a la gente mayor de forma muy específica, hay una preocupación por la equidad para que cada persona en la edad que esté pues tenga acceso con la misma prioridad, digamos, a las vacunas que son propias para su situación y para aportarle y para proporcionarle la mayor calidad de vida y mantener su función, digamos, su capacidad funcional y su salud lo más tiempo posible. Y el objetivo número 4 pues tiene que ver precisamente con que todos se beneficien de las vacunas recomendadas a lo largo de la vida, integradas efectivamente con otros servicios de salud esenciales. Este punto de los servicios esenciales, de integrar la vacunación entre esos servicios, es especialmente importante, ¿no? Y como subpunto, digamos, bajo este objetivo estratégico, la OMS nos dice, recomienda a los gobiernos de establecer puntos de prestación de servicios de atención de la salud integrados, incluida la vacunación y otras intervenciones de salud pública para diferentes grupos de edad. Este documento presenta también la vacunación en el contexto de políticas más amplias, como pueden ser la consolidación y, digamos, la ampliación de las estrategias de atención primaria de salud, la APS, digamos, y que en el 2018 la OMS organizó la Conferencia Mundial de Astana, en Kazajstán, sobre la atención primaria de salud, un poco relanzar los objetivos de lo que fue la conferencia de Alma-Ata hace 40 años atrás, ¿no? Y como la vacunación es un elemento fulcral, esencial de las estrategias de atención primaria de salud. Y por su vez, la atención primaria de salud contribuye a la resiliencia de los sistemas de salud, a su sostenibilidad, a su eficiencia. Y
unos sistemas de salud eficientes, resilientes y eficaces, digamos, y sostenibles, son una parte fundamental o un instrumento fundamental para lograr el principio de la cobertura sanitaria universal, que todo el mundo pueda tener acceso a los cuidados de salud que necesita, independientemente de su capacidad económica, sino solo con base en su necesidad clínica. Y por su vez, la cobertura sanitaria universal es un elemento fundamental para que logremos como humanidad los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y en este contexto y con referencia a estos objetivos de desarrollo sostenible, la FIP ha desarrollado y lanzó el pasado 21 de septiembre un conjunto de objetivos de desarrollo de la FIP para nuestra profesión y que están alineados con las grandes prioridades de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas y que reiteran el compromiso de nuestra profesión con la salud mundial y con sus principales prioridades. Entonces, pues este es un conjunto de 21 objetivos de desarrollo de la farmacia, que aquí tienen ya traducidos al español, y lo que vemos es que la vacunación y los servicios farmacéuticos relacionados con la vacunación están asociados con 17 de estos 21 objetivos de desarrollo de la FIP, y la vacunación tiene además un papel central en 7 de ellos. Naturalmente, el que tiene una relación más directa es el objetivo 16, relacionado con las enfermedades transmisibles y transmitidas por vectores también. Pero naturalmente, por ejemplo, lo que comentábamos, la equidad de acceso a lo largo de la vida tiene que ver con el objetivo número 10. El impacto y los resultados en salud que producen las vacunaciones y que produce un aumento de la cobertura vacunal, la atención centrada en las personas, la gestión del uso de los antimicrobianos tiene una relación directa absolutamente con la vacunación, porque mayor vacunación implica un menor uso de antimicrobianos y naturalmente estamos también trabajando y mejorando la situación de la resistencia a los antimicrobianos, ¿verdad? Y bueno, tiene que ver con la seguridad del paciente, por supuesto, y el acceso a medicamentos, dispositivos y servicios. La FIP lleva más de 10 años trabajando en este tema y algunos de los hitos principales en este recorrido, y naturalmente tampoco me voy a extender en lo que hemos hecho en nuestros 10 años, pero en el 2011 las directrices de buenas prácticas de farmacia publicadas conjuntamente por la FIP y la Organización Mundial de la Salud indicaban que la administración de medicamentos, vacunas y otros fármacos inyectables era una función clave de los farmacéuticos. Este es el primer documento en que la Federación Internacional y la Organización Mundial de la Salud reconocían este papel clave de los farmacéuticos en aumentar la cobertura vacunal. Desde entonces, pues en el 2016 hicimos el primer estudio internacional sobre cuál era el papel de la farmacia en la vacunación y desde entonces hemos introducido este tema en los varios congresos, reuniones, las encuestas sobre el estado de la profesión que hemos realizado. Ya en el 2019, el año pasado, la FIP se unió al comité ejecutivo de la coalición de inmunización para todas las edades, juntamente con otras organizaciones que incluyen la Federación Internacional del Envejecimiento, el Centro Internacional de la Longevidad, la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, la Confederación de Asociaciones de Meningitis, o sea, un conjunto de organizaciones que tenemos este objetivo compartido de aumentar la cobertura vacunal. También hemos publicado otros informes y publicaciones que comentaré a lo largo de mi presentación y ahora estamos en este punto de entre el 2020 y 2021 en que con este nuevo documento marco de la Organización Mundial de la Salud y los Objetivos de Desarrollo de la FIP, pues disponemos de un nuevo marco conceptual, normativo, digamos, y de dirección
para poder seguir apoyando a las organizaciones miembros de la FIP, que son las asociaciones y colegios de farmacéuticos de todo el mundo, en introducir este nuevo servicio, en algunos países no tan nuevo, por los farmacéuticos. Les comentaba, el año pasado publicamos esta publicación. Esta no está accesible en abierto a todo el mundo, sino más bien era un documento estratégico, táctico, para los colegios y asociaciones de farmacéuticos, para apoyarles en su trabajo de abogar, digamos, de hacer un trabajo de promoción política para conseguir cambios legislativos, educativos, normativos en su país para introducir los servicios de vacunación en farmacia. Y luego hicimos una nueva versión de este documento. En este documento quisiera solo resaltar que ha participado un grupo de autores de varios países, y quisiera destacar que participó también el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y en particular la doctora Nuria Montero, que hoy está moderando este evento, y la doctora Sofía Segura también. Luego, ya en el 2020, hicimos una nueva versión de este documento que sí es abierta a todo el mundo y que contiene todas las partes del documento anterior que son de utilidad para farmacéuticos a título individual, como puede ser, y les voy a presentar el contenido de esta publicación un poco para animarles a conocerlo y ver de qué manera este documento puede ser útil para su práctica profesional, digamos. Contiene un prólogo que contribuyó la Federación Internacional para el Envejecimiento, que es muy bonito, porque resalta el papel que la farmacia tiene para este sector de la población, que es tan importante, y hacen un reconocimiento de nuestra labor que es extraordinario. Por eso también les invito a leerlo. Luego el prefacio y la introducción, que pues habla precisamente de la contribución de los farmacéuticos a la vacunación, la importancia de aumentar la cobertura y las tasas de vacunación a nivel mundial en algunas poblaciones específicas, y el concepto de la vacunación a lo largo de la vida, y también el valor, la seguridad y la rentabilidad de las vacunas. Lo he leído del último hacia el primero, pero bueno, ustedes ya lo ven en pantalla. Y luego otras secciones del documento, pues presenta una visión global de cuál es la situación del papel del farmacéutico en la vacunación, y aquí, digamos, esto era basado en los datos del estudio del 2016, un poquito actualizados, pero ahora ya tenemos un nuevo informe que actualiza esta sección, digamos. Y luego un conjunto de referencias bibliográficas y estudios que demuestran el impacto de la vacunación en farmacia en la cobertura vacunal. Y realmente es la evidencia, digamos, de ese impacto, y que demuestra claramente los beneficios de ampliar, digamos, los canales o los puntos disponibles de vacunación para la población. Un capítulo también sobre las funciones y requisitos técnicos para la vacunación en farmacias, y otro sobre la formación, sobre cómo desarrollar una fuerza laboral farmacéutica competente para las funciones relacionadas con la vacunación. Aquí les presento como una línea cronológica de la introducción de la vacunación en farmacia en varios países, y de destacar el papel pionero que tuvo Argentina a principios de los años 80, fue, que sepamos, el primer país en introducir la vacunación en farmacia. Luego siguieron todos estos demás y luego estos, y ahora ya incluso hay más que lo han hecho hace poco. Y en la región de las Américas destacar también la introducción de la vacunación en farmacias en Brasil en el 2017, que ha sido realmente una gran influencia a nivel regional e internacional. Luego hay un capítulo que aporta unas orientaciones, unas guías prácticas de cómo poner en marcha un servicio de vacunación en una farmacia individual, o sea, va dirigido a cada uno de ustedes que deseen, cuando les sea posible, pues desarrollar este servicio en sus farmacias.
y conclusiones y en los apéndices que incluyen también instrumentos y recursos prácticos que pueden después luego utilizar en esa implementación. Bueno, y unos comentarios sobre por qué la farmacia comunitaria. Tampoco me entretendré demasiado en estas diapositivas. Nuria también ella ha referido a algunos de estos puntos, pero por ejemplo la cuestión del acceso, la proximidad, del horario de funcionamiento de las farmacias es extremadamente importante porque cuando uno está enfermo y necesita un medicamento para tratar su enfermedad, sí que se acuerda de ir al médico, a la enfermera y luego a la farmacia a buscar sus medicamentos. Pero cuando estamos hablando de situaciones en que las personas están sanas y estamos hablando de una intervención preventiva, realmente esto requiere una conciencialización de las personas, de recordarles el valor de las vacunas, y eso es un papel que podemos hacer por la proximidad que tenemos, por la confianza del público que tenemos, y también cuando tenemos la posibilidad de administrar vacunas, la cercanía al hogar, digamos, al lugar de trabajo también, y el horario, son extremadamente importantes porque hay que aportar conveniencia, hay que aportar facilidad a este trámite si queremos que realmente la gente se vacune de una forma voluntaria, autopropuesta de ir a vacunarse en la farmacia. Es un servicio que está en los países en que está disponible. Siempre está basado en directrices adoptadas a nivel nacional. Es un servicio que está bien regulado. No es, digamos, que los farmacéuticos no empiezan a vacunar así de la noche a la mañana, sino que está muy regulado y muy supervisado. Y tienen un papel también importante a la conclusión de los regímenes de vacunación multidosis, porque precisamente por la cercanía y por la facilidad de acceso, aquellos que requieren más de una dosis, pues permiten fácilmente que el paciente, la persona, vuelva a la farmacia para recibir las dosis siguientes. Después, el farmacéutico tiene el conocimiento técnico y científico y profesional, digamos, por su formación, tiene conocimientos de patología, de inmunología, y es muy probable que necesite un complemento de formación en la parte de administración de vacunas y de gestión de posibles efectos adversos que puedan surgir, pero si no los recibe en su educación o en su formación de base, pues fácilmente con un curso adicional pueden adquirir esa competencia. Y luego las farmacias tienen también la capacidad logística y de almacenamiento adecuada para las vacunas. Por eso, permitir la vacunación en farmacias mejora la eficiencia de los sistemas de salud, aumenta las tasas de vacunación, las farmacias ofrecen esa cercanía a los hogares, a los lugares de trabajo, e incluso algunos países, por ejemplo Irlanda, hace 3 semanas aprobó un cambio legal que permite que los farmacéuticos comunitarios vacunen fuera de la farmacia, puedan dirigirse a hogares de ancianos, a lugares de trabajo, a escuelas, y entonces pues se amplía, digamos, vacunan en la comunidad, pero no solo en la farmacia comunitaria. Y la farmacia permite también mejorar el acceso a la atención sanitaria y a los servicios de vacunación en las zonas rurales donde pueda ser más difícil, por ejemplo, conseguir una visita médica o el acceso a un centro de salud. La farmacia casi siempre está. Y hace también poco tiempo, en septiembre, la FIP, precisamente en este contexto de pandemia, el 25 de septiembre lanzó este llamado a la acción a los gobiernos de todo el mundo hacia un papel más amplio de las farmacias comunitarias en la vacunación, incluso contra la COVID-19 y otras pandemias. Y destaco algunos puntos clave de este documento. La FIP pues llama a los gobiernos para que reconozcan y aprovechen plenamente el potencial y la conveniencia de las farmacias comunitarias para actividades de salud pública, atención primaria de salud y estrategias de prevención de enfermedades, incluida la vacunación. La prevención de enfermedad es un elemento clave de la sostenibilidad de los sistemas de salud.
Y bueno, el segundo punto es que los gobiernos promuevan la plena integración de las farmacias comunitarias con los sistemas de salud, creando las condiciones reglamentarias y operativas para la colaboración interprofesional, incluido el acceso al historial clínico del paciente o el historial clínico compartido y los registros de vacunación para permitir ese papel. Para que también los gobiernos amplíen el ámbito reglamentario de la práctica profesional de los farmacéuticos, que estén debidamente capacitados y acreditados para administrar vacunas más allá de la infancia, incluida una amplia gama de vacunas. Esto también varía mucho entre países. Hay algunos en que solo la vacuna de la gripe, otros tienen todas las vacunas, se pueden administrar en farmacia. Y animamos también a los gobiernos para que promuevan la competencia de los farmacéuticos en la administración de vacunas mediante el desarrollo de los conocimientos y aptitudes necesarios como parte integrante de la educación y capacitación básicas de los farmacéuticos o mediante oportunidades de desarrollo profesional continuado. Digamos que cuando esto es la formación en vacunación y en estos nuevos roles relacionados con las vacunas está incluida en los estudios de pregrado de los farmacéuticos, pues se convierte en una parte integral y de todos los farmacéuticos que están en la práctica, digamos, que no está sujeto a así unos compañeros, pues unos colegas se forman en ese servicio, otros no. Es como parte de nuestra profesión como cualquier otro servicio que prestamos. Los últimos puntos de este llamado a la acción es para que los gobiernos inviertan en estrategias de prevención, incluyendo las vacunas, servicios de inmunización por parte de todos los profesionales autorizados, incluidos los farmacéuticos. Es decir, que no es un llamado a la acción solo para nosotros, sino más bien para aumentar la cobertura vacunal y contar también con los farmacéuticos por su cercanía para asegurar la equidad en el acceso a las vacunas. Y para que aseguren la preparación de los sistemas de salud para la inmunización masiva contra la COVID-19 y cualquier pandemia futura tan pronto las vacunas estén disponibles. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado bastante evidente de que una red de puntos de vacunación que pueda responder de una forma rápida en cuanto estén disponibles estas vacunas es fundamental, incluso para no saturar los centros de salud, los profesionales de enfermería y médicos que ya están saturados con la pandemia en sí misma, digamos. Y por eso es importante que los gobiernos incluyan a los farmacéuticos en estos planes de preparación y respuesta ante emergencias. Como les decía, la FIP es miembro del comité ejecutivo de esta coalición, de esta alianza de la inmunización para todas las edades, y también en marzo de 2020 esta alianza pues, lanzó este manifiesto para promover la inmunización a lo largo de la vida, que está disponible también en Internet. Y ahora empezaría ya a hablar de este estudio que hemos hecho este año, de 2020, que es una actualización del documento, del estudio que habíamos publicado en el 2016 sobre el papel de la farmacia o la contribución de la farmacia a aumentar la cobertura vacunal. Está disponible en la página web de FIP. Todavía no está en español, pero estamos trabajando en ello. Y los objetivos de este estudio, de esta encuesta que realizamos a nuestras organizaciones miembros, era comprender y conocer mejor y obtener datos sobre estos temas, ¿no? El papel de los farmacéuticos en la promoción de la conciencia pública y la aceptación de las vacunas, en conocer cuáles son o cómo están los marcos normativos y contractuales para la vacunación en farmacias, no solo la legislación que existe, sino también las condiciones contractuales en que se presta este servicio, si es remunerado o si no, y de qué manera. Cuáles son las vacunas que se administran en las farmacias, cuál es la capacitación y la formación del personal farmacéutico para estos servicios, cómo funciona la cuestión del acceso a los registros de vacunación y cuáles son las limitaciones y las barreras percibidas hacia la ampliación del papel de los farmacéuticos en la vacunación.
Y por último, también, como les comenté, habíamos hecho esta misma encuesta, una parecida, 4 años antes, y por eso queríamos también conocer la evolución de la situación desde hace 4 años y también prever cuáles serán las tendencias en los próximos 5 o 10 años. La encuesta se realizó entre diciembre del 19 y marzo del 2000. Y esto es relevante porque, como ven, fue, digamos, antes o justo al principio de la pandemia. Y por eso las respuestas que obtuvimos hay que entenderlas en un contexto pre-pandemia. Que luego algunos de los datos que presentaré ya verán ustedes digamos, la relevancia de este matiz, ¿no? La encuesta se realizó en 5 idiomas. Invitamos a participar a 141 organizaciones farmacéuticas nacionales de 118 países, 112, y tuvimos respuestas de 106 organizaciones de 99 países. Es decir, una tasa de respuesta altísima de casi el 88,4%, que hace que este sea el estudio más representativo que se ha hecho nunca en esta área. Y que la población de estos países representados en este estudio, pues representa el 83% de la población mundial. O sea que realmente es un estudio con una muestra muy robusta. Estos son los países que participaron en el estudio. Y aquí los primeros datos que les presento tienen que ver con los papeles del farmacéutico y la vacunación, que van mucho más allá de la administración de vacunas. Pues puede ser como educadores, ¿no? Como ofreciendo información y asesoramiento basado en evidencias científicas, como promotores, como abogados, digamos, de la vacunación, participando en campañas, asesorando a comités nacionales de vacunación, identificando a grupos de pacientes de riesgo y animándoles a que se vacunen, como facilitadores en los países donde no podemos administrar vacunas, pero sí que podemos en algunos sitios pues gestionar los calendarios de vacunación y administrar y referir a los pacientes a otros profesionales para que sean vacunados. Luego está el papel más logístico del almacenamiento y suministro, la dispensación de vacunas sin administrarlas. Luego está la administración de vacunas y luego los registros de vacunación. Y vemos que si consideramos todos estos papeles, que todos ellos contribuyen a aumentar la cobertura vacunal, vemos que hay 86 de esos 93 países, o sea, casi 93% de la muestra, donde los farmacéuticos pues desempeñan alguno de estos papeles. Lo que sí hay que matizar también y que presentarlo es que muchos de los papeles que tenemos, por ejemplo, en la sensibilización y la promoción de la vacunación, son papeles más bien pasivos, es decir, de distribución de folletos o de participación en campañas, por ejemplo, con carteles en la farmacia o recordatorios un poco genéricos sobre la importancia de la vacunación. Pero lo que creemos es que es importante ir más allá y identificar las necesidades individuales de vacunación, la identificación de pacientes y de grupos de riesgo que necesiten vacunaciones y poder intervenir y conocer cuál es su histórico de vacunación y recordar a cada paciente individual de las necesidades que pueda tener y las vacunas que sean adecuadas a su perfil, por su edad, por su situación clínica. Y entonces, pues es importante reforzar esos papeles. Luego les presento los países donde existe, aquí en esta diapositiva son en azul, tanto el azul claro como el azul más oscuro, los países donde existe la vacunación en farmacias y luego en amarillo donde no hay vacunación en farmacias. Y realmente lo que vemos es que en 2/3 partes de nuestra muestra todavía no existe la vacunación en farmacia y donde sí existe hay 2 situaciones principales. En la mayoría de países pues puede ser la vacunación por farmacéuticos en la farmacia y luego hay países donde se permite la vacunación en farmacia pero no por el farmacéutico. Tiene que venir normalmente un profesional de enfermería a la farmacia para administrar la vacuna.
Y vemos aquí en el 2016, en nuestro estudio anterior, identificamos a 16 países donde se vacunaba en farmacias. Luego en el 2020 vemos que este número ha aumentado a 36 países. Y hemos preguntado también a los países si en la actualidad se está discutiendo, hay un esfuerzo o un trabajo legislativo con las autoridades, con los partidos políticos, de reconocer y de ampliar ese papel que pueda prever que en los próximos 5 o 10 años se introduzca la vacunación en farmacias. Y eso, y hemos visto que si se verifican esos esfuerzos y ese trabajo, digamos, en el 2025, pues posiblemente podría haber 52 países donde se vacune en farmacia. Y aquí, como les comentaba, esa situación de prepandemia, pospandemia es curioso porque hay países aquí que cuando contestaron a la encuesta ni siquiera preveían que en el 2025 pudieran estar vacunando y ya están vacunando ahora mismo, como es el caso, por ejemplo, de Italia, que ha introducido la vacunación en farmacias en zonas piloto y en zonas concretas del país. Y hay otros países donde también se ha introducido y que no lo tenían ni previsto a principios de año. En cuanto al reembolso de los servicios de vacunación, digamos, los mecanismos de reembolso no es una cuestión de que las farmacias se enriquezcan con este servicio, sino más bien son estrategias de equidad del servicio y de promoción realmente real, de si estamos involucrando a las farmacias para aumentar la cobertura vacunal, y al mismo tiempo estamos requiriendo a que la gente pague por ese servicio, pues naturalmente solo se vacunarán aquellos que puedan pagar por el servicio. Y por eso hay cuestiones de equidad en el acceso al servicio que es importante reconocer. Si la vacuna que estamos administrando va a generar salud, va a ahorrar gastos en sanidad, en cuidado de salud, es lógica. Es de lógica que los servicios, que los sistemas de salud pues invierten y financien no solo la vacuna, sino el servicio de vacunación. Por eso es importante que tenerlo en cuenta que este reembolso es una cuestión de equidad en el acceso al servicio y de sostenibilidad del mismo servicio. Y vemos que en los países encuestados, pues en la gran mayoría, en 58%, el servicio de vacunación en farmacias es pago por el usuario, es pago por el paciente o por la persona que recibe la vacuna. Pero existen 10 países donde los sistemas de salud públicos contribuyen y pagan, reembolsan esta vacuna. Y también que hay países donde sistemas de salud privado también lo financian. Y hay algunos países donde ni lo paga el cliente, digamos, ni lo paga ningún sistema de salud, digamos, es gratuito y lo financia la propia farmacia. Aquí, bueno, hay una lista de los países, pero por cuestión de tiempo no lo voy a comentar. En cuanto a las vacunas administradas, pues las farmacias, pues nosotros hemos preguntado en esta encuesta qué vacunas se administran en farmacia en su país. Y había una lista con 36 tipos diferentes de vacunas. Y lo que hemos visto es en algunos países, pues todas ellas pues, eran posibles, o en al menos algunos países vacunan para cualquiera de estas vacunas incluidas en esta lista. Pero las 15 vacunas que más frecuentemente se administran en farmacias, naturalmente la número 1, digamos, es la vacuna contra la gripe estacional, o sazonal, como prefieren. Pero otras como la hepatitis B y la hepatitis A, el tétanos, la difteria, pero también el sarampión y otras enfermedades como las enfermedades neumocócicas, la parotiditis, la rubela, la poliomielitis
Y, por ejemplo, la culebra, ¿no? El herpes zóster, que es una vacuna importante en adultos mayores, por ejemplo, o la vacuna contra el papiloma, el virus del papiloma humano, que es muy relevante en la adolescencia, por ejemplo. O la tosferina, que está también incluida en esta lista. Y en cuanto a los grupos de población que pueden ser vacunados en farmacia, pues en casi todos los países pues son adultos, en muchos de ellos solo adultos, la mayoría, adultos mayores y no tan mayores, pero también, por ejemplo, en más de la mitad se pueden vacunar mujeres embarazadas y en algunos países, en 11 países, se pueden vacunar también bebés, niños y adolescentes. En cuanto a la formación, la educación que reciben los farmacéuticos para poder prestar esos servicios, en 16 países de esta muestra, de los 35 que contestaron y que tienen vacunación en farmacias, la capacitación para estos servicios ya está incluida en la formación de pregrado. Es decir, en el 46% de estos países ya se sale de las facultades de farmacia con esa competencia para poder vacunar. Mientras que en el 100% de los países, pues obviamente se puede uno formar adicionalmente o como complemento, digamos, a su formación universitaria básica. Pero naturalmente creemos que hay que incluir cada vez más estos conocimientos y el desarrollo de estas competencias en la formación de pregrado. En cuanto a los registros de vacunación, los historiales de vacunación, en la gran mayoría los farmacéuticos no tienen acceso a estos registros y esto es muy preocupante, ya sea en los países donde se pueda vacunar o donde no se puede vacunar, porque incluso donde no se puede vacunar, sin tener acceso a estos registros, es difícil tener un papel activo, lo que comentaba antes, de identificar cuáles son las vacunas que cada paciente específico necesita y poder intervenir y recomendar la vacunación. Y comentar solo las limitaciones percibidas hacia el desarrollo de este papel de los farmacéuticos en la vacunación. Y aquí tengo dos diapositivas parecidas, una con los países que no tienen vacunación en farmacias y otra los que sí tienen vacunación en farmacias y cómo perciben estas barreras o estas limitaciones. Y es curioso porque, por ejemplo, en los países donde no hay vacunación en farmacias, hay una cuestión importante de la falta de confianza de los propios profesionales farmacéuticos. No estamos acostumbrados a tocar al paciente y a este tipo de servicios profesionales, pero miren ustedes que cuando se introduce la vacunación en farmacias, a poco tiempo, esa percepción que en estos países es del 43%, pues baja a un 19%. O, por ejemplo, la cuestión de la aceptación o la demanda de este servicio por parte de la comunidad, que cuando no hay vacunación en farmacias es de un 30% y luego baja a un 3%. Deja de ser una limitación, deja de ser una barrera porque realmente la gente reconoce el valor de este servicio. Y bueno, pues hay otras barreras que también cambian de forma sustancial. Las que no cambian tanto es, digamos, la limitación, la aceptación por otras profesiones de la salud, que muchas veces sigue siendo un obstáculo, o la limitación también de la aceptación por parte de los gobiernos y las autoridades. En conclusión, pues desde el estudio del 2016 hubo un progreso muy evidente, un aumento muy significativo de la disponibilidad del servicio en todo el mundo. Hay un gran número de países donde se están elaborando políticas para permitir a los farmacéuticos vacunar y que se ha acelerado naturalmente por el tema de la pandemia. Y esta ampliación de la autoridad de los farmacéuticos para vacunar naturalmente es importante, pero no es suficiente porque hay que también considerar los modelos de reembolso de las vacunas y el acceso, por ejemplo, a los registros de vacunación. Pero sin duda, y tenemos evidencias y las experiencias de tantos países a lo largo de tantos años, que cuando se permite a los farmacéuticos vacunar, estamos contribuyendo a aumentar la cobertura vacunal en ese país
y no solo en el segmento de las farmacias, sino en todos los prestadores de servicios de vacunación, que es muy interesante, porque cuando se contribuye a que la gente pues, tome más conciencia sobre la importancia de la vacunación, hay gente que toma esa conciencia a través de la farmacia, pero luego se vacuna en otro sitio. Igual de bien, ¿no? Es decir, igual de válido. Lo importante es que estén vacunados. Y por eso es esencial adoptar un enfoque a la vacunación que abarque toda la vida de cada persona y utilizar el potencial de la cadena de farmacias, de la red de farmacias, perdón, para la vacunación de adultos y especialmente de adultos mayores y de la COVID-19 en cuanto no sea posible. Solo recordarles que la FIP está organizando una serie de eventos online precisamente sobre la transformación de la vacunación, tanto a nivel global como regional, y ahora entramos en la tercera fase, digamos, y el día 10 de diciembre tendremos un evento enfocado en las necesidades y los planes para integrar los farmacéuticos en la vacunación en los países de las Américas. Pues nada, esta serie culminará el 17 de diciembre. Este evento del 10 de diciembre sobre las Américas será moderado también por la doctora Nuria Montero y les invito también a participar. Participarán 5 países de la región y será sin duda un evento muy interesante. La serie terminará el 17 de diciembre con esta cumbre global virtual sobre donde se presentará el compromiso a la acción para transformar la vacunación en farmacias en todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención y tendré mucho gusto en contestar a algunas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sousa, por su excelente exposición, la cual nos ha permitido conocer no solo los resultados de esa encuesta global sobre el papel de los farmacéuticos en el área de vacunación, que es muy halagüeña, sino también las diferentes herramientas que pone la Federación Internacional Farmacéutica al servicio de los farmacéuticos. Vamos a pasar ahora al espacio de preguntas. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Saludos. Y avisoro un inconveniente en el gasto que ocasiona el servicio. Si lo paga el paciente y es obligatorio, genera un problema. Si lo paga el Estado al servicio, casi seguro habría demoras y falta de pago. ¿Cuál cree usted que sería el pago de este servicio? ¿De qué manera habría que acondicionar la farmacia para vacunar a una parte de la población? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo creo que es la pregunta del millón, como se suele decir, y en realidad hay más de una pregunta en esta pregunta. Digamos que cada país tiene algún sistema de salud y de prestación farmacéutica, incluidas las vacunas, a los ciudadanos, que puede ser más, ofrecer una mayor cobertura o una menor cobertura, y por eso cada país pues tendrá sus prioridades, tanto a nivel epidemiológico como de estrategias de salud y de políticas de salud. Es decir, lo que creemos es que la vacunación, y como presenté al principio, es un elemento absolutamente central en las políticas de atención primaria
y por eso es un pilar de la sostenibilidad de los sistemas de salud. Y por eso creemos que hay que desarrollar mecanismos, pero esto hay que considerarlo en cada uno de los países con las condiciones que existan y las prioridades que existan, para que ese servicio pues, sea reembolsado y sea gratuito en el punto de atención, es gratuito para el paciente que recibe la vacuna y la vacunación. Pero naturalmente, incluso en países donde existe vacunación en farmacias, pero no es reembolsado, hay muchos pacientes que igualmente buscan ese servicio y lo agradecen, que puedan vacunarse en la farmacia. Y que están dispuestos, digamos, a pagar por el servicio porque realmente les aporta confianza, seguridad, saben que van a prevenir una enfermedad y digamos, todo lo que está asociado con esa enfermedad, tanto a nivel de calidad de vida como de gasto y de pérdida económica también. O sea que están dispuestos a hacer esta pequeña inversión en su salud y en su situación y por eso están dispuestos a pagar por el servicio. Pero si me pregunta cuánto hay que pagar, pues eso cambia radicalmente de un país a otro, naturalmente. Respecto a la segunda parte de cómo hay que acondicionar las farmacias para vacunar, eso está descrito en este documento que yo he referido, digamos, los requisitos técnicos. Incluso esta sección la redactó la doctora Nuria Montero también y por eso está muy detallada y ofrece una muy buena guía, digamos, sobre esos requisitos técnicos sobre los espacios, los equipos necesarios para poder ofrecer ese servicio a la población. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sousa. Tengo aquí una pregunta. Me gustaría conocer qué estrategias han utilizado los países que han logrado que los gobiernos consideren la introducción de las farmacias como centros de vacunación, específicamente como centros donde se puedan aplicar vacunas. Si podría darnos algunos ejemplos de estrategias utilizadas. Sí, bueno, es una pregunta también muy buena y depende de una cantidad de factores, pero lo que es importante y lo que han utilizado muchos de los países que han llegado a ese logro, digamos, es la utilización de datos de otros países, de evidencias producidas por otros países donde el servicio ya existe desde hace tiempo y entonces pues compartir esas experiencias es fundamental. Y no solo, no es llegar a un ministro de salud y decir nosotros queremos vacunar, nosotros creemos que vacunar en farmacias puede contribuir a lograr objetivos de salud y políticas de salud y ahorros para el sistema. Y estos son los datos y las evidencias de lo que pasó en el país X y en el país Y. Y otra parte importante de esa estrategia es la aceptación, naturalmente, y la propuesta incluso proactiva de la realización de una introducción paulatina y por medio de pilotos, digamos, de proyectos piloto, donde un grupo de farmacias y farmacéuticos pues, recibe la formación adecuada y ofrece el servicio de forma gratuita a un sector de la población con unos criterios de elegibilidad concretos y entonces pues, se recogen los datos y se analizan de forma científica y se publican esos datos para conocer, digamos, el impacto que tuvo esa vacunación, la receptividad que tuvo el servicio, la aceptación por parte de la población, digamos, el aumento, el impacto que hubo en la cobertura vacunal y otros factores que hay que analizar naturalmente en esos proyectos piloto. Y cuando se demuestra que, por ejemplo, que no hay eventos adversos o que si surgen, pues se gestionan adecuadamente desde la farmacia,
con todos esos datos que se producen a través de los proyectos piloto, pues se amplía el servicio a otras zonas del país o a todo el país o a otros grupos de población y a otras farmacias. Entonces ya se generaliza, digamos, la implementación del servicio en todo el país. Estos sí han sido estrategias que han funcionado y que creemos que son estrategias muy sólidas y muy efectivas para introducir la vacunación en farmacias. Pero aún así, naturalmente, no es fácil y lo que requiere también es un compromiso muy fuerte de las organizaciones profesionales de ese país y un trabajo político, porque luego surgen las resistencias también de otras profesiones, naturalmente, y hay que incluirlas y explicar que esto no se trata de desplazar a los pacientes y a las personas de las enfermeras o de los médicos hacia las farmacias, sino de llegar a más gente, de vacunar a más gente. Porque si es una cuestión de desplazarlos, esa lucha está perdida. No tiene sentido. Muchas gracias, doctor Sousa. Tengo aquí otra pregunta. El desarrollo de la vacunación, como hemos visto, ha crecido significativamente en muchos países. Quisiera saber qué factores han analizado que ha favorecido este crecimiento y qué otros servicios farmacéuticos han analizado en la FIP que puede beneficiar que los factores que han favorecido la vacunación de este crecimiento. Respecto a lo que ha contribuido a este aumento, naturalmente hay muchos factores y no nos podemos autoatribuir, digamos, el mérito de este aumento por sí solo. Pero es cierto de que el hecho de que en los últimos 10 años la FIP haya puesto este tema entre sus prioridades e insistido tanto con los países, con sus organizaciones miembros, organizando talleres de estrategia política, habiendo hablado en las asambleas mundiales de la OMS sobre este papel de los farmacéuticos, habiendo publicado guías, orientaciones, datos. Todo este camino y estos recursos han contribuido a que varias organizaciones profesionales que antes pues, no habían contemplado este asunto como prioritario, pues de repente pues han visto, pues sí, es una buena oportunidad. Y no solo para la vacunación, sino porque una vez se tienen las competencias para poder vacunar y administrar medicamentos por inyección, eso normalmente se amplía a otros medicamentos inyectables también. Y con los biológicos y con todos los nuevos medicamentos inyectables, pues es un servicio a la población importante. Otros servicios que hagamos esta monitorización. Sí, la FIP hace encuestas periódicas para conocer, digamos, el estado de la profesión en todo el mundo y cuáles son los servicios que se ofrecen desde las farmacias comunitarias en los varios países y publicamos eso en nuestros informes que yo he referido a algunos y otros que están disponibles en nuestra página web. Vemos que realmente hay una tendencia hacia la diversificación y la consolidación de los servicios profesionales farmacéuticos más allá de la dispensación. O sea, como ya pueden ser revisiones del uso de medicamentos, servicios de apoyo a la mejora de la adherencia terapéutica, servicios de prevención de daños, como la sustitución de opiáceos, bueno, un montón de servicios. Cesación del uso del tabaco, bueno, cantidad de servicios profesionales. Muchas gracias, doctor. Las últimas preguntas. ¿Correría algún riesgo legal el farmacéutico si la vacuna genera alguna reacción alérgica severa con riesgo de muerte? ¿Hay antecedentes al respecto? Naturalmente, la cuestión de la administración de una vacuna en una farmacia pues presenta esas cuestiones de responsabilidad legal y responsabilidad clínica como facultativo.
ante una situación que puede ser crítica y puede ser fatal, como ustedes saben, en caso de, por ejemplo, de una anafilaxis. Y por eso es importante disponer del respaldo legal y hacer, digamos, ofrecer el servicio cuando esté absolutamente reglamentado y, naturalmente, disponer de las certificaciones adecuadas para poder ofrecerlo. Luego, hay una pregunta en la encuesta y que esos datos están también en este informe, sobre quiénes asumen esa responsabilidad legal. Si es, por ejemplo, a veces existe una prescripción médica y la administración de la vacuna es en la farmacia. Y entonces puede que la responsabilidad pueda ser compartida entre el prescriptor y la persona que administra la vacuna. Y dentro de la farmacia puede haber distintos también niveles de responsabilidad legal. Puede ser que la responsabilidad recaiga sobre la persona que administra la vacuna. Puede ser una responsabilidad solidaria entre esa persona y el director técnico de la farmacia, o incluso con el dueño de la farmacia en los países donde no sea la misma persona. O sea que en los varios países pues hay distintos modelos de repartir, digamos, esa responsabilidad. Pero naturalmente hay una responsabilidad técnica, profesional, en el momento en que se administra la vacuna, pues de hacer las preguntas previas, de que el paciente sea elegible, de hacerlo con todas las condiciones de seguridad y de preparación, digamos, para ese evento. Y de tener los equipos y, digamos, las condiciones para poder gestionarlo adecuadamente, de que la persona que sea vacunada pues tenga que quedarse en la farmacia durante un rato para que nos podamos asegurar de que no haya una reacción anafiláctica inmediata y que pueda ocurrir fuera de la farmacia y por eso no se pueda gestionar. O sea que todo eso son cuestiones de que naturalmente la farmacia tiene que asumir esa responsabilidad. O sea que sí, sin duda. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos aquí las últimas dos preguntas. La primera dice, la implementación que debe hacerse en las farmacias comunitarias, primero debería la autoridad sanitaria o de salud darnos la autorización. ¿Cómo lograr esto? Pues yo creo que esta pregunta está muy relacionada con una que he contestado anteriormente de cómo se logra esa autorización legal. Pues a través del trabajo de las organizaciones representativas de la profesión, junto de las autoridades sanitarias, de los partidos políticos, de los órganos de decisión política, porque es un cambio de legislación. Y naturalmente, si es un cambio de legislación, tiene que pasar por todo el proceso de introducción de una nueva ley o del respaldo normativo para que este servicio se pueda introducir. Y a partir del momento en que existe ese respaldo de ese marco normativo, pues hay que considerar todo lo demás, digamos, la formación, los requisitos técnicos, las inspecciones en las farmacias para que todo esté en orden para poder ofrecer el servicio, la certificación de los individuos, de las competencias individuales para poder ofrecer el servicio. O sea que realmente es todo un proceso y toda una lista de requisitos legales, administrativos, técnicos, profesionales, educativos. Gracias, doctor. La última pregunta. ¿Cuánto tiempo en términos de horas considera usted que es el adecuado para el entrenamiento en la administración de vacunas y otros inyectables como parte del plan de estudios de pregrado? En número de horas no les sabría decir, pero digamos lo que es, y puede cambiar también de un país a otro, pero los cursos que existen de formación, de formación continuada, luego en administración de vacunas, normalmente tienen una componente teórica que puede ser
de unos días, un par de días o 12 horas de formación, por ejemplo, de estudio, y luego tiene un día, o en algunos países es más, de formación práctica en la administración, en la técnica de inyección y la administración de la vacuna, la componente, digamos, práctica. Pero, digamos, la FIP estará trabajando en los próximos meses en el desarrollo de lo que podría ser una estructura básica de un curso de formación, tanto a nivel de pregrado como de formación continuada, de desarrollo profesional continuo, para que luego cada país pueda utilizar esa plantilla, digamos, esa estructura genérica y adaptarlo, digamos, a lo que es las necesidades y la realidad de cada país. Porque si en algunos países, por ejemplo, la formación de pregrado ya contiene unos contenidos teóricos, por ejemplo, que están bien desarrollados, a lo mejor la necesidad de esos contenidos teóricos en una formación de posgrado complementaria pues no es tan acusada, mientras que en otros países pues será más necesaria. Ya para finalizar, voy a leer un último comentario que nos hacen. Muchas gracias, esclarecedora su exposición. Muchísimas gracias. Doctor, por su excelente exposición. Desde luego que agradecemos en todo el tiempo que ha dispuesto para presentarnos estos valiosos resultados y estas valiosas herramientas de la Federación. Reconocemos a la doctora Yajaira Quesada Rojas, a la Federación Internacional Farmacéutica y al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica por el apoyo técnico, logístico y administrativo, y le agradecemos a todos ustedes por participar en esta actividad. Unos anuncios finales. El video del webinar estará disponible en el canal YouTube del foro y la presentación en la página web del foro, los cuales serán colocados en estos sitios en un lapso de 24 horas después de finalizada esta actividad. También es importante recordar que respondan la encuesta de evaluación de la calidad de la actividad que se llevará a cabo, que les llegará a cada uno a su correo electrónico, y también recordar que el certificado de participación será emitido por la plataforma y enviado al correo electrónico que cada participante registró. Por último, definitivamente, uno de los grandes retos que actualmente tiene la profesión de farmacia es contribuir a mejorar las tasas de vacunación nacionales, regionales y mundiales. El Foro Farmacéutico de las Américas espera estar contribuyendo en el logro de este objetivo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la oportunidad. Ha sido un placer. Que tengan un buen día.